casi que más que el título, las piezas musicales, que casi las dejamos en la mitad. Porque para mí Bach, sobre todo los cánones y las fugas, son como el punto en donde la estética, el arte, la ciencia y las matemáticas se juntan. Ustedes recuerdan tal vez en la historia como la escuela pitagórica, 400 años antes de Cristo, que yo creía que era en Grecia, pero era en el sur de Italia, empezaba con el trivium de la gramática, la retórica y la dialéctica, y después pasaban al quadrivium, que empezaba con la música. Para Pitágoras la música eran los números en movimiento, la aritmética. Y la que llevamos la aritmética eran los números quietos. Son los que enseñamos en matemáticas. Están muertos, ¿no? Y en la raíz cuadrada de 12, en el piano bien templado de Bach, como el diámetro del dodecágono del reloj y de la Vía Láctea, y además del zodíaco. Es para mí maravilloso. Entonces se juntan la física con la acústica, la cromática que pasa de la música a las frecuencias del color, la física y las matemáticas con la estética. Gracias por ese regalo. Y respecto al otro regalo, tranquilo, doctor Carlos Eduardo, que no lo va a hacer quedar mal como al presidente Gaviria, ni como el doctor Ignacio Mantilla en la Universidad Nacional, como lo era. Porque sí tengo que confesar que recibí con mucha alegría y satisfacción profunda esa propuesta de que aceptara la distinción del doctorado honoris causa, que yo antes llamaba doctorado de honor sin causa, sin acudir a ninguna causa específica, a ninguna ciencia específica, a ninguna filosofía o teología, sino a un indefinido e indefinible amor a la ciencia. Fue un acierto, señores del Consejo Académico y Superior. Claro, porque este honroso título no tiene ni puede tener como causa ningún mérito científico mío. Yo no he contribuido, que yo sepa, publicaciones indexadas a ninguna ciencia, ni siquiera a las matemáticas. No tengo ningún descubrimiento, invento, ni siquiera una patente. Y ya no me van a renovar la del carro. No he publicado ningún libro científico, he sido editor de muchos. Ni tengo ningún otro tipo de éxito en la academia y en las ciencias. Mis contribuciones han sido en la didáctica de las matemáticas, que muchos no consideran como ciencia. Mis colegas de la Nacional, cuando el decano de entonces cometió el error craso de enviarme de asesor para los programas de matemáticas del Ministerio de Educación, cuando él acababa de llegar con un título en álgebra abstracta e inútil y no sabía nada de aritmética. Tuve que aprenderla después con Pitágoras. Y si quieren decir realmente que en la hoja de vida no figuran las que yo considero mis contribuciones a la didáctica de las matemáticas, que son unas 150 revisiones anónimas de artículos para revistas indexadas que no he querido que consten
ni siquiera en mi perfil de Orquia. Pero ya que me gusta la lógica, así en Colombia no tenga ninguna prioridad, el tipo sintáctico sí, entonces, puedo sí decir que este honroso título, si se me otorga únicamente por amor a la ciencia, con mucho gusto y agradecimiento lo acepto. Tengo que confesar ante ustedes que, aun en mis tiempos como jesuita, y lo sigo haciendo de corazón, no solo actuaba por el amor a Dios y por la mayor gloria de Dios, como dice San Ignacio, sino que actuaba movido durante toda mi vida por mi amor secreto, que después de este título ya no es tan secreto, por mi diosa la ciencia, mi diosa la naturaleza, y todas las ciencias naturales, incluidas por supuesto las de la naturaleza humana y social. En eso sigo a Baruch Spinoza, cuando decía Deus sive natura, Dios, el universo o la naturaleza, aunque yo prefiero hablar de mi amor por Dios mi Padre y por mi madre naturaleza. Y no veo por qué querer mucho a la una esté traicionando al otro. Se ve que algunas personas, y ya veo por aquí algunas que me conocen, tal vez el doctor Carlos Enrique o algunos de mis alumnos y alumnas, le dijeron al doctor Jaramillo que tuviera mucho cuidado, porque yo podría hacerlo quedar muy mal en público, rechazando el doctorado honoris causa. Como le pasó a mi gran amigo matemático, el doctor Ignacio Montilla, cuando como rector de la Universidad Nacional de Bogotá quiso otorgarme el doctorado honoris causa. Ya sé que no puedo venir porque me enfermó a última hora. Pero sí me hice pasar un mal rato cuando en mi no discurso de no aceptación del doctorado dije en el auditorio de la Universidad Nacional que la universidad no me podía otorgar ese doctorado porque yo no había puesto ninguna causa para ello. No me podía dar un doctorado en ninguna ciencia y ni siquiera un doctorado en educación porque la Universidad Nacional no tiene facultad de educación ni doctorado en educación. Pobre, quedó un poco molesto, pero le dije que sí le iba a recibir el diploma con la condición de que le corrigieran y le agregaran 3 palabras en latín en medio de doctor honoris y causa. Y efectivamente accedió que fuera un doctor honoris et amoris sapientiae causa, por el honor y el amor a la sabiduría. No tuvo más remedio que aceptarme la enmienda, y así sí recibí con alegría y satisfacción profunda ese galardón. Es que en este caso tampoco hay ninguna causa científica para otorgarme este honroso título de doctor honoris causa, pero sí me hizo recordar muchas de las causas científicas en las que me he empeñado, que todas han sido causas perdidas. Recordaban aquí los programas de matemáticas a los que les dediqué 17 años y apenas iba en el grado 9, cuando con la Ley General de Educación los echaron todos a la basura y no quedan en el ministerio ni una copia de esos programas. Luego vino el informe mencionado, Colombia el tiro de la oportunidad, de la Comisión de Exsabios de Gaviria, que enterró al presidente Samper por 8.000 razones de todos conocidos. Vino luego la publicación en el 95 de los otros 6 volúmenes de la misión, que nadie conoce
ni siquiera se conservan copias en conciencias, ni en el Ministerio de Educación, ni en Presidencia. Y una vez me llamaron de la editorial Tercer Mundo, en donde acababan de publicar el primer volumen, que por supuesto no se vendió, y la editorial quebró. Y me tocó ir a mí en el carro a recoger unas cajas que quedaban del primer volumen, y se perdieron los machotes y las grabaciones de los otros 6. Pero bueno, otra causa científica perdida fue ese intento de fundar el doctorado en educación en la Universidad Nacional. Con el doctor Guillermo Muñoz Vázquez y Víctor Manuel Gómez, quisimos que la universidad entrara a participar en el primer doctorado en educación que se había organizado en Cali con la Universidad del Valle, la de Antioquia, la Pedagógica y otra que quieren vender por lotes, la UIS. Y ese documento de que nosotros entráramos a ese selecto grupo fue rechazado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, porque ellos pensaban que la pedagogía y la didáctica no eran actividades académicas propias de la ciencia en una universidad. El Consejo Académico suprimió las licenciaturas y mandó a todos los estudiantes a la pedagógica. Clausuró el departamento de pedagogía que dirigía mi maestro Carlos Federici y negó la iniciación del doctorado en educación sin ni siquiera dejarlo pasar al Consejo Superior. Pero bueno, no sigamos contando causas perdidas, porque lo importante es que por ellas no solo no he perdido mi amor a la ciencia por tan repetidos fracasos, sino que cada fracaso me lo había venido aumentando. Pero ojo con ese tipo sintáctico, me lo había venido aumentando. Tengo que confesarles que pensando a veces en ese doctorado por honor y amor a la sabiduría, con este nuevo título por amor a la ciencia, me he sentido en los últimos días muy perturbado e indeciso. Pero tranquilo, porque hay un sé que no lo va a hacer porque rechazando el doctorado. Porque le digo con franqueza, el curso de epistemología que vi aquí en la Autónoma hace ya tal vez 3 años, porque ya el curso había fracasado en el doctorado en educación, porque los estudiantes postmodernos decían que la epistemología no servía para nada en una edad postepistemológica y postdisciplinaria. Por lo tanto, pidieron que se cambiara de nuevo la epistemología para hacer unos cursos sobre teorías del discurso y metodología de las ciencias sociales. Pero afortunadamente aquí en la Autónoma sí me invitaron a dar el curso completo en 3 días, me acuerdo, 8 horas diarias, que disfruté muchísimo yo. No sé si mis estudiantes resistirían semejantes rollos, pero a medida que yo trataba de enseñar la epistemología, la misma epistemología me iba como perturbando mi amor a la ciencia. Me acaban de invitar a la Tecnológica de Pereira ahora a dar también el curso, y tuvimos 3 días maravillosos de 8 a 1, en algunos de los cuales hasta se me olvidó ir al baño en la mitad del camino. Pero a pesar del entusiasmo, mientras yo hablaba por amor a la epistemología, se me fueron acentuando mis dudas respecto al amor a la diosa ciencia. Entonces me vino ese problema ético tan grave, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar
entrando. Un doctorado por amor a la ciencia, si con tantas críticas que le estoy haciendo a la ciencia a través de la epistemología, ya no la amo ni la venero como antes. Tengo que ser sincero con usted, no como un hipócrita que se calla lo que está sucediendo mientras lo dice el presidente o lo nombra el doctor por amor a la ciencia. Claro que hasta hace poco sí amaba, adoraba y veneraba a mi Dios, a la ciencia, que yo creía que me iba a llevar de la mano a la verdad. Ese amor fue aumentando cada vez más durante mis últimos 80 años desde que aprendí a leer. Cuando estaba joven y entusiasmado por la ciencia y el conocimiento, a mis 20 años tuve la suerte de estudiar en Santa Rosa de Viterbo, que queda más o menos como en los Himalayas, el trivium de los antiguos pitagóricos, la gramática, un año de ínfima, un año de media y un año de suprema gramática, la retórica y la dialéctica. Y comencé la filosofía en la Universidad Javeriana en el año 1959, con la ilusión de que la mano de la filosofía sí iba a poder llegar a la verdad. Efectivamente, estudié la epistemología en el padre Gustavo González. Quise hacer mi tesis sobre la epistemología del espacio y el tiempo que me dirigió Federici, pero realmente los últimos cursos de epistemología más bien me han servido de desepistemología, como le dicen mis alumnos a mi curso, porque sí me empezaron a entrar la duda de que tal vez no se podía encontrar la verdad por la vía filosófica, sobre todo por las críticas de Kant a la razón pura y a la razón práctica, ni tampoco por la vía de las ciencias, especialmente por las ácidas críticas a la ciencia que he encontrado en la epistemología y por las críticas a la ciencia, a las vacunas y hasta la tierra plana de estos años de la pandemia. Pero afortunadamente, hace 60 años, tomé unos cursos en el último año de filosofía que se llamaban Problemas Científicos Asociados con la Filosofía, con el padre Lorenzo Uribe, ilustre botánico jesuita, compañero de Enrique Pérez Arbeláez, quienes hicieron del Departamento de Biología de la Nacional el centro de la biología clasificatoria lineana en Colombia y tal vez el mejor en Latinoamérica. Empezaron a revivir los aportes de la expedición botánica y a añadir cantidades de nuevos géneros y especies a los catálogos internacionales de Suecia que se escribían todavía en latín. Esos cursos de problemas de la ciencia y la filosofía fueron una experiencia inolvidable. En particular el problema de Galileo y la Inquisición. Reto a un duelo verbal a nuestro vicerrector, porque acabo de publicar en El Espectador una versión muy distinta de lo de Galileo, por mi maestro, el padre Clavius. Pero bueno, pueden ustedes leerla como respuesta al doctor José Fernando Izaza. Pero al mismo tiempo estaba el problema de la evolución darwiniana, que explicaba el padre Uribe, que llamaba la antropología de micos y de fósiles, porque en el tiempo pues, todavía había una gran discusión de si era posible la evolución
de la vida a partir de la materia. Pero es que Darwin había hablado de la especie, de la especiación, de la evolución de las especies. Y no se había metido con el problema de la vida porque, según la filosofía aristotélico-tomista, pues no hay ningún problema en que la vida salga del barro de la tierra, como lo dice el Génesis. Pero también había un problema con la existencia del alma espiritual y la ética y la moral con Darwin y con Freud y con la psicología que negaba la libertad humana, de lo que nos trató el padre Hernando Silva Mojica en su curso de psicología filosófica. Todos esos problemas que le planteaba la teología de la filosofía, Galileo, Darwin, Freud, configuraban como una especie de macrociencia que el padre Uribe llamaba cosmología, no en el sentido de la astrofísica de Hawking, sino como la logía del mundo, del cosmos. Una especie de ciencia inverosímil e imposible, y yo me entusiasmé por estudiar esa rama que no sabía si era de filosofía o de la ciencia. Una ciencia integrada e integral, para lo cual tendría, por supuesto, que estudiar cantidades de ciencias particulares, muchas matemáticas, física, química, astronomía, luego la biología molecular, cuando el desciframiento del ADN, y después neurociencias cognitivas, cuando todo parecía fracasar. Tuve la suerte que estar con el padre Uribe y con el padre Silva y con mi profesor de lógica, el padre Jesús Sáenz, que había traducido un librito de Pedro Hispano del año 1300 y que nos había hecho aprender de memoria las formas válidas del silogismo aristotélico. Y el padre Jaime Vélez Correa, nuestro gran historiador de la filosofía javeriana. Y ellos eran muy amigos del doctor Carlos Federici, lo mismo el padre Silva, y pude pedirle al doctor Federici que me dirigiera la tesis de filosofía para la licenciatura sobre el espacio-tiempo en Einstein, no en Hitler. El doctor Federici me dijo que yo no sabía las suficientes matemáticas y física para poder escribir sobre la relatividad general de Einstein. Me puso en mi puesto, pero me dijo: si usted se va un semestre a la Nacional y sigue mis cursos de fundamentos de física, de lógica y de matemáticas, tal vez con lo que usted sabe si podríamos escribir algo sobre la relatividad especial de Lorentz y Einstein. Y claro, me fui con gran alegría a tomar esos cursos. Y no puedo describir a ustedes el aumento del amor por las matemáticas o ciencias formales, como las llamaba Federici, y por sus clases de física de todas las ciencias prácticas que él llamaba naturales preantrópicas, y también de las antrópicas, porque era claro entonces que todos los antropoides y los demás primates también formamos parte de la naturaleza. Sin embargo, me empecé a convencer de que por la filosofía aristotélico-tomista, aunque mis profesores la llamaban la filosofía perenne, tampoco podría llevarme a la verdad, pero tal vez la ciencia sí. Entonces pedí que me mandaran a estudiar física teórica, matemáticas, quién sabe qué más, en la Universidad de los Jesuitas en St. Louis, Missouri, en el año 1968. Estaba seguro que la seductora diosa, la ciencia, me llevaría de la mano a la verdad
que no había podido encontrar en la filosofía. Me propuse avanzar en mis estudios científicos todo lo que pudiera antes de ir a teología, porque allá sí esperaba encontrar las verdades más profundas y trascendentales para la vida buena, o para el buen vivir, no tanto los buenavidas ni vivir sabrosos, pero tampoco excluyéndolo. A esas verdades sí reconocía que no podía llegar ni por la filosofía ni por la ciencia. Pero entonces empecé a trabajar en mi maestría en física teórica en San Luis. Y mi tesis es un trabajo oscurísimo, enredadísimo y densísimo sobre la correlación entre las radiaciones gamma-gamma contrastadas con las predicciones de la teoría de representaciones de los grupos de Lie en espacios vectoriales. Mis amigos experimentales hacían los experimentos y yo calculaba los coeficientes de Clebsch-Gordan en cada representación de los grupos de Lie para ver si coincidían o no con las desviaciones experimentales. Eso fue fantástico. Pero ahora les puedo confesar que aunque yo sabía muy bien cómo calcular los coeficientes en los grupos de Lie, no entendía gran cosa de los grupos de Lie, ni menos de sus representaciones de los homomorfismos de los espacios vectoriales. En realidad ni siquiera sabía qué significaban los coeficientes de Clebsch-Gordan, pero bueno, no le podía decir nada a mis profesores para que me calificaran con honores mi tesis de física. Pero apenas ya vi la buena nota, me abandoné a la ciencia física y me pasé a matemáticas puras, abstractas e inútiles. De pronto, si entendía los grupos de Lie, si trabajaba bien en esa relación entre física y matemáticas de la mecánica cuántica, si de pronto la naciente topología y el análisis variable real y de variable complejo me llevarían a la verdad por el camino de la ciencia. En ese tiempo yo creía, sí, creían muchos de mis amigos matemáticos y matemáticas, afortunadamente hay muchos. Nosotros creíamos que una vez demostrado el teorema, su verdad permanecería para siempre. Vana ilusión. Tomé unos cursos de álgebra abstracta y de lógica matemática y empecé a perderle confianza a la tal verdad de las matemáticas. Si hay geometrías euclidianas y otras no euclidianas, pues entonces los axiomas de Euclides no pueden ser verdaderos ni falsos. No pueden ser falsos porque hay un modelo euclidiano que es un modelo no euclidiano, pero tampoco puede ser verdadero porque entonces ¿cómo sería no euclidiano? Pero todavía en lógica empecé a estudiar el teorema de Gödel, que mostraba la imposibilidad de demostrar ni siquiera las proposiciones verdaderas de la aritmética de Peano. ¿Qué tal de la geometría? Mucho menos de la álgebra abstracta, el análisis real y el análisis complejo. Ni siquiera los maravillosos números reales y sus axiomas me empezaron a parecer más bien imaginarios. Hasta los números reales resultaron imaginarios. Interrumpí pues mis estudios científicos y matemáticos y le pedí a mis superiores que me enviaran a Alemania a estudiar teología. Allá era donde estaban los mejores teólogos del Concilio Vaticano II, Rahner y hasta Ratzinger. Y allí se iba a encontrar la verdad de la mano de la diosa teología, cuya esclavita indigna era la filosofía, como nos decían en ese tiempo. Filosofía
Anchila Teología. Llegué pues emocionado a Frankfurt a comenzar teología, nada menos que en la primavera del 68, en donde se estaban derribando todas las verdades. Y en contra de lo que esperaba, en el primer curso básico de primer semestre de teología fundamental, con el padre Peter Knauer, empecé a perder la confianza en la verdad de la teología. Perdón, padre Pablo, perdón, maestro Galileo. Nada menos que la definición del padre Knauer era la siguiente: una buena afirmación teológica, llamada un teologúmeno, es aquella afirmación que no puede demostrarse ni por la razón ni por la ciencia, aunque tampoco puede refutarse. Entonces no queda sino la fe. Una maravilla. Pero ¿dónde está la verdad? Si no puede probarse ni demostrarse. Los famosos artículos de la fe, los teologúmena, pronunciados por los papas, los concilios y los padres de la Iglesia, no eran ni verdaderos ni falsos. Solo los podríamos aceptar por la fe. Y solo podríamos valorar sus efectos por sus frutos, como decía mi maestro Galileo, a largo plazo, según la ética, la moral y la ciudadanía, que no es sino otra manera de hablar de la vida buena de Aristóteles, o del buen vivir, no de la buena vida de vivir sabroso, pero tampoco estudiando. Los criterios de verdad a los que no podía llegar tampoco la teología, solo se podían comprobar después de la muerte. Y con todos mis estudios filosóficos y científicos, ¿quién me garantiza que si habrá vida buena o mala después de la muerte? ¿Qué tal que no? Me consoló mucho lo que decía mi papá, ¿no? Es que eso lo sabremos en la otra vida. Pero si no hay otra vida, pues no nos importará no saberlo. Qué cosa tan terrible. Si la única verdad estaba sujeta a ese truco de la verificación después de la muerte, que es el que usan los sacerdotes de todas las religiones cristianas, judías, islámicas, para que sus discípulos se suiciden. ¿Dónde queda la verdad? ¡Qué decepción! Afortunadamente, paralelamente a esos cursos tan corrosivos de la teología fundamental, mis maestros de exégesis, el padre Joachim Becker, Gerhard Luhmann, el exégese que habían tocado de Roma por hacer unas exégesis del Antiguo Testamento que no les gustaron a la Inquisición de Otaviano. Ellos me enseñaron todas las técnicas de la hermenéutica crítica, a trabajar los 4 evangelios en griego, en columnas que me enseñó el padre Lenzendáis, y a hacerle la cirugía en hebreo al Génesis para encontrar allí las distintas capas de los distintos dioses de Israel. ¡Qué maravilla! Me enseñaron a desplegar los abanicos de interpretaciones en cada texto, aunque fueran opuestos entre sí. Si Dios era trino o cuatrino, Padre, Madre, Hijo e Hija, me gustaba más que la actual Santísima Trinidad. Pero es que la otra Santísima Trinidad era Padre, Madre e Hijo, por supuesto hecha por 2 sacerdotes que se olvidaban de la hija.
centenares de tomos de los padres latinos que escribían en griego y de los padres griegos. Me los enseñaba a descifrar poco a poco mi maestro de patrología, el padre Grimani. Y él decía que esas distintas interpretaciones de la exégesis antigua no podían afirmarse como verdaderas ni falsas, que todavía los ortodoxos defendían con razón a Nestorio, que no aceptaba que se dijera que la Virgen era madre de Dios. Que durante 300 años no estaba claro el problema de las naturalezas y las personas en la Trinidad y en la divinidad de Cristo. Y que divinidad significa dividido. Entonces, ¿por qué hay tratado de Deo uno y de Deo trino y no hay tratado de Deo divino? Porque no oímos las palabras, no hacemos la hermenéutica, no conocemos la semiótica. Pero a pesar de mi entusiasmo por esa nueva diosa, la hermenéutica, empecé a caer en la cuenta de que la teología tampoco me llevaba a la verdad, solo a la fe. Y que eso que llamábamos los artículos de la fe y los dogmas de los papas y concilios se iban apagando como las velitas de la víspera de la Inmaculada. Terminé teología con un tratado en que trataba de mostrar las distintas interpretaciones de los dogmas, que fue rechazado por uno de los jurados con la nota 3/10. Afortunadamente el padre Knauer era el otro jurado y me puso 10/10 para que pasara raspando sin necesidad de plagiar, como ciertos ministros y presidentas de la Cámara. Hace 50 años llegué a Bogotá y no hay cosa más maravillosa que leer en el tiempo las noticias de hace 50 años. Afortunadamente me invitó el profesor Alberto Campos a dar la aritmética pitagórica y la lógica aristotélica, pero no en matemáticas, en filosofía. Y fueron unos años maravillosos en que trabajamos en la filosofía, y los estudiantes de filosofía aprendemos más con la lógica y la matemática griegas de lo que nos enseñan los profesores sobre filosofía griega allá en la Facultad de Filosofía. Entonces empezamos a estudiar la historia de las matemáticas antiguas antes de que hubiera números arábigos. Los números arábigos llegaron a Europa en el año 1200, en el Renacimiento. ¿Cómo escribían los números en latín, en griego, en hebreo? Y aún antes de que escribieran nada, ¿qué era la ciencia? ¿Qué era la astronomía y la geometría? En los tiempos de Heráclito, y aprendí a sumergirme en el río de Heráclito con las aporías o paradojas de Zenón, que todavía me siguen pareciendo incitaciones al pensamiento, con los números pitagóricos planos y sólidos, con Tales y Sócrates que no escribían. Platón y sus discípulos Eudoxo y Aristóteles sí empezaron a escribir, pero Platón mismo nos contó lo que pasó en Egipto 2000 años antes, cuando apareció la escritura jeroglífica. Dice Platón que cuando los sacerdotes empezaron a escribir sus doctrinas en los jeroglíficos, en las paredes y columnas de los templos, el dios Tot los recriminó duramente por hacer eso. Y vieron
que de ahí en adelante los aprendices se iban a aprender de memoria lo que decían los jeroglíficos para ahorrarse el esfuerzo de pensar. Vayan ustedes a cualquier clase, en cualquier área de las matemáticas y las ciencias, y verán que sucede exactamente lo mismo que cualquier día en todas las clases de matemáticas y de ciencias. Los aprendices se aprenden los garabatos, el álgebra de Baldor y las tablas de sumar y multiplicar para ahorrarse el esfuerzo de pensar. Entonces ha sido una fantasía tratar de recuperar esos textos con las letras ya muertas. ¿Cómo eran las matemáticas antes de las letras? ¿Cómo era la astronomía y la geometría? Y la física, que ese tiempo quería decir física, la ciencia de la naturaleza, la cosmología. Con la ayuda de mi grupo, que se llama el Grupo Cristóbal Clavius, en Estados Unidos, con el que llevo 40 años yendo todos los veranos a estudiar, volvimos a estudiar los elementos de Euclides desde la crítica de Proclo y del padre Clavius. Y me encuentro en unas conferencias en la Universidad Holy Cross en Worcester, Massachusetts, que los expertos en matemáticas y en griego de ese tiempo nos presentaron el libro de Apolonio de Pérga del año 230 a.C., en que critica a Euclides por poner de primero los libros de la geometría plana y aplanarle la imaginación a los estudiantes. Seguimos así. Seguimos con la imaginación aplanada por los libros, los tableros y hasta las pantallas del computador. Ahora ya empieza a haber pseudo 3D y CAD para hacer modelos tridimensionales, pero eso apenas está empezando. ¿Qué tal, pues? Ni los axiomas integrales de Euclides eran verdaderos ni falsos. Ni los axiomas de la aritmética se pueden demostrar. Y como me mostró el doctor Campos y el doctor Federici, tampoco se podía creer a las definiciones de Euclides. Euclides resultó buenísimo para sistematizar proposiciones de la forma si tal cosa, entonces tal cosa. Pero las definiciones son terribles. Ni siquiera las definiciones del libro primero definen bien nada, porque definiendo del lado izquierdo de la definición, estoy moviendo la mano derecha, el defines del lado derecho siempre parecía circular. Utilizaba palabras indefinidas o indefinibles, todavía más oscuras que el definiendo. ¿Qué es un punto? Algo que no tiene dimensión. ¿Y qué es dimensión? ¿Y qué es algo? Afortunadamente aquí entre nosotros el algo es ahorita. Pero en Bogotá no me entendían el chiste. Además las 11, como si fuera las 11 de la mañana, parece que eran las 11 letras de la palabra aguardiente. Es que jugar con las letras se me ha vuelto una fantasía. Pero se cayó de su pedestal Euclides, se cayó de su pedestal la geometría como ciencia, la aritmética como ciencia, y el amor a la ciencia empezó a resquebrajarse. Y eso no les conté lo peor. Cuando estudié lógica con Javier Caicedo, nos explicó dos textos maravillosos. El texto de lógica temporal de Reché Burke, que acaba con la verdad, porque demuestra que la verdad de una proposición lógica, una fórmula bien formada que llaman, depende del modelo en el cual se interpreta. Y si el modelo es temporal, pues puede cambiar la interpretación. Y nos explicó un texto de teoría de modelos, el de Chang y Kieser, que comparto con Sergio Fajardo como nuestra Biblia para las matemáticas no estándar.
Pero ambas lógicas, en la temporal y la modelo, en la estándar y la no estándar, desaparece la verdad. Ya vimos como nuestro experto en procesos estocásticos resultó que no sabe nada del proceso más estocástico de todos, que es la política, y no sacamos ni 1 millón de votos. Sin embargo, podemos excusarnos porque nos tocó el ejemplo más difícil de proceso estocástico, el de la política y la politiquería colombiana. Esos no tienen lógica. Me dijeron, no, pero si hay una teoría de la verdad de Tarski. Me entusiasmé muchísimo, pero cuando de la mano de Javier Caicedo lo estudiamos a fondo, vimos que era una teoría de la conductividad de la verdad, de los axiomas iniciales, cuando circulan por las fórmulas bien formadas del tipo sintáctico, sí, entonces puramente hipotética. Entonces tampoco decía nada en su teoría de la verdad sobre la verdad, sino que si acaso algún axioma era verdadero, uno podía confiar en que la conclusión también. Para reírnos un poco, mi maestro Javier Caicedo desarrolló una lógica en que los teoremas eran las proposiciones falsas. Y uno de mis estudiantes más brillantes, Andrés Bovenrit, me introdujo en la lógica paraconsistente de Newton da Costa, que puede manejar simultáneamente las contradicciones. Eso sí que acabó con mis esperanzas de llegar a la verdad de la mano de la lógica. Recuerdo en 1980 cuando llegó el número de Morris Klein que se llamaba La pérdida de la certeza. Los matemáticos, con la geometría no euclidiana, los teoremas de Gödel y la teoría de modelos, deberíamos abandonar la certeza y la evidencia intuitiva de los teoremas matemáticos. Eso sí que acabó definitivamente con mi esperanza de que la lógica y las matemáticas pudieran llevarme de su mano a la verdad. Pero no me desanimé. Me volví a mi antigua diosa, la ciencia, revitalizada como la única posible fuente de la verdad, con el desciframiento del ADN, con las neurociencias cognitivas y la lista de neurotransmisores de Candel, Schwartz y Gesell. Entonces me entusiasmé con combinar la epistemología y las neurociencias cognitivas al estilo de Hofstadter, de Daniel Dennett, de Rodolfo Ginás y Antonio Damasio. Esa combinación, de la cual íbamos a empezar el doctorado acá y estábamos trabajando con Francia en la Universidad de Manizales, sí nos podría dar las condiciones necesarias y suficientes para la verificación de las conclusiones científicas. Pero me juro ese entusiasmo, porque al volver a trabajar en lógica y estudiar con más profundidad la epistemología de Popper, su teoría de la falsación me hizo perder toda esperanza de verificar una teoría científica. Además, se podían confirmar algunas conclusiones empíricas por la verificación experimental de una conjetura, pero la teoría misma estaría siempre amenazada por una futura falsación. Peor todavía fue volver a estudiar a Thomas Kuhn, las ciencias naturales, atacadas por él en su libro de las revoluciones científicas, que quería hacer alusión a las revoluciones de los orbes celestes de Copérnico. Esa transformación copernicana de la epistemología del año 62, con su complemento en el poscripto de la segunda edición del 69, sobre los paradigmas, acabó con las teorías científicas consideradas como verdaderas, como las de Newton y Einstein. Mostró que eran paradigmas autodenominados científicos,
que no tenían nada que ver con la verdad, sino que eran soportados por comunidades de profesores y estudiantes, por textos escritos y problemas paradigmáticos que iban cayendo una por una cuando iban muriendo los viejos profesores. Entre otras cosas, quedaba claro que la física de Newton, la física de Einstein, la mecánica cuántica de Schrödinger eran incompatibles. Pero todas están confirmadas por experimentos. Entonces, ¿dónde está la verdad? Eso llevó a que los dos mejores discípulos de Popper respondieran el ataque cuneano. El uno, Paul Feyerabend, con su libro Contra el método, el favorito de mis estudiantes de doctorado, porque ya no tenían que seguir ningún método. Eso llevó al postmodernismo radical que se llamó postepistemológico y que lo sufrí yo con mis alumnos postmodernos en varios doctorados, a los juegos de lenguaje de Wittgenstein, a los juegos de verdad de Foucault, después a la posverdad y al relativismo total que vivimos y sufrimos hoy en las redes sociales. Afortunadamente, el otro alumno predilecto de Popper, Imre Lakatos, reconoció públicamente que el sensacionismo de su maestro era muy ingenuo y que no era necesario echar a la basura las teorías que estaban refutadas por un experimento. Se les podían agregar hipótesis, sí, entonces adicionales que llamamos hipótesis ad hoc, pero claro, las deducciones seguirían siendo siempre hipotéticas con ese tipo sintáctico sí, entonces, que despreciaba Bertrand Russell. Esas hipótesis eran apenas otro modo de escabullirse del problema de la verdad. Cuando repasaba estos temas en Pereira, en la UTP la semana pasada, pero ustedes mi preocupación por lo que sucedería hoy en la Autónoma, mi propia crítica, hipercrítica contra la ciencia, me hizo preguntarme si no había traicionado ya mi amor a la diosa ciencia, abandonando sus pretensiones de poder llevarme de la mano a la verdad. Tal vez por mi edad provecta, o por el deterioro neuronal, o por la enfermedad de aquel torturador de viejitos de cuyo nombre no puedo ya acordarme. Se me estaba calcomiendo, reblandeciendo mis neuronas. Me estaba dejando seducir por esa otra diosa, la sabiduría de los ancianos que circulan tantos libros de autoayuda. Todos esos libros de la sabiduría de los ancianos serían también eufemismos para consolar a los viejitos. Consuelo de tontos y consejas de ancianos decrépitos. La sabiduría. Entonces recordé una experiencia estática que todavía me conmueve. Entrar al silencio inmenso de la Catedral de Santa Sofía en Estambul, enorme, vacía, majestuosa, sin una imagen, inmenso templo que yo creía que estaba dedicado a una santa llamada Sofía. Pero como nos lo dijo el guía turístico, no era el santuario de ninguna santa, era el monumento a la Hagia Sofía. Esa filosofía profunda, esa gnosis misteriosa, esa sabiduría inalcanzable,
que nos atrae, pero sin darnos esperanza alguna de llegar jamás a conquistar. Y nuevo, por la diosa sabiduría, empezó pues a resquebrajar mi amor a la ciencia. ¿Qué iba a decir hoy? Empezó a caer en la cuenta que mientras más filosofía, más teología, más ciencias formales, matemáticas y prácticas o naturales, humanas o sociales iba aprendiendo, menos sabía que nada era sólido, que nada era verdad, que no sabía nada de nada. No solo no encontraba ya nuevas verdades, sino que cada una de esas verdades cuidadosamente atesoradas durante 80 y tantos años se iban apagando como las velitas del 7 de diciembre. Todo lo que había aprendido y todo lo que había enseñado durante 50 años, del 72 al 22, se corroía cuando echa un trozo de metal en un ácido. Y hasta los que parecían pepitas de oro se corroían con el agua regia, con los ácidos. Sobre ninguna de mis afirmaciones, habladas o escritas en decenas de libros editados y artículos no indexados, afortunadamente, podría ya afirmar con alguna seguridad de que eran verdades. Ya no podía pedirle a mis discípulos tan entusiastas que se les olvidaba el receso, que tomaran ninguna de mis afirmaciones como verdaderas, ni siquiera de mis negaciones. Había perdido el amor a la ciencia, a la filosofía y a la teología a la vez. ¿Cómo podría recibir sinceramente un doctorado por amor a la ciencia si ya me había desencantado de todas las santas y de todas las diosas? La filosofía, la teología y la ciencia. Leyendo por ahí distintas publicaciones, puedo afirmar que yo soy el único intelectual latinoamericano que digo eso, que nada de lo que he enseñado en estos 50 años puede ser tomado como verdadero. Solo recuerdo que Sócrates dijo algo parecido, pero me encontré con una maravillosa cita de Bertrand Russell que dijo que todo lo que llamamos matemáticas que se ha publicado en Europa, eso lo decía a comienzos del siglo XX, desde la invención de la imprenta hasta mi tiempo, hasta su tiempo, son solo sartas de símbolos del tipo si P, entonces Q, de las cuales no sabemos qué es lo que quieren decir, ni si lo que quieren decir es verdadero. Menos mal no fui al único. Pero eso lo decía Russell solo de las matemáticas, y yo lo estaba diciendo ahora de todas las filosofías, de todas las teologías y de todas las ciencias. ¿Cómo iba pues a subirme a este estrado sin ser hipócrita? Estoy seguro de que fuera de Sócrates y Russell, soy el único intelectual latinoamericano que dice esto. Si por mi edad provecta y mi deterioro neural todavía puedo llamarme intelectual. Una vez que yo haya fijado por escrito una afirmación o una negación deducida o cualquier teoría, cualquier lector o lectora crítica debe dudar de ella, porque sostengo que ni siquiera se le puede aplicar el predicado es verdadera, pero tampoco es así. El caso que me ha hecho pensar es el caso de Sócrates. ¿Era Sócrates un sofista? ¿O fue el que desenmascaró a los sofistas? ¿Se suicidó por decisión propia
o por evitar que lo justiciaran las autoridades en secreto y lo presentaran como falso positivo. ¿Sería quien decidió que no vale la pena seguir dando lecciones o que valía la pena darnos una última lección? Efectivamente, para mí Sócrates era el mejor sofista de la escuela siciliana de Protágoras, tanto que hasta convenció a sus discípulos, incluido Platón, de que no era sofista. Lo más grave es que era tan buen sofista que se convenció a sí mismo de tomarse la cicuta sin dejar que sus acusadores lo justiciaran en secreto. Sin embargo, aunque sí puedo compartir plenamente la famosa afirmación contradictoria de que solo sé que nada sé, tengo que confesarles que esa frase tiene mucho de hipocresía, porque es mucho lo que hay que saber y mucho lo que hay que estudiar para poder llegar a decir. Sí, he tenido que estudiar mucho y saber mucho para poder decir aquí firme y sinceramente que no sé nada de lo cual pueda decir que es innegablemente verdadero. Pero si me distingue de Sócrates, que yo no me voy a suicidar por nada del mundo, sino que quiero seguir viviendo, ojalá, muchos años, para ver si todavía, avanzando en la filosofía y la teología, en la epistemología y las neurociencias cognitivas y en todas las demás ciencias, y ojalá más allá de la ciencia, me pueda acercar un poco más a la verdad de la mano de la sabiduría, por inalcanzable que sea. De hecho, la culpa de esto, nada menos que a Descartes. Porque Descartes obnubiló a todos los pensadores modernos durante 400 años diciendo que a partir de la claridad, la evidencia y la certeza se llegaba a la verdad. Pero ahora con las neurociencias cognitivo-emotivas veo que claridad, evidencia y certeza son estados psicológicos subjetivos de los cuales no se puede llegar a la verdad objetiva. Pues acá en la cuenta que es que la verdad, la justicia, la bondad y la belleza no son las cualidades que puede poseer ningún ser humano, pero sí son ideas fuerzas, utopías inalcanzables, diosas seductoras que nos impulsan a seguirlas, desearlas, amarlas y honrarlas, aun sabiendo que ni en 100 años de vida dedicados a ellas será posible alcanzar. Pero ¿cuál es la alternativa? Suicidarse o dejar de buscarlas, con lo cual ya seríamos muertos vivos, peor que el suicidio por sí mismo. Por eso, a pesar de mis dudas sobre mi amor a la ciencia que parece que se va apagando, sí me atrevo a aceptar este honor sin hipocresía ni relatos de conciencia, pues sigo enamorado de la ciencia, de la filosofía y de la teología, y sobre todo de la sabiduría. Por eso ya puedo interrumpir de una vez esta sarta interminable de frases afirmativas y negativas del tipo sí, entonces, de las cuales no sabemos ni ustedes y yo qué quieren decir, ni si son verdaderas o falsas. Y puedo terminar con una solicitud encarecida a tan distinguido auditorio, y no me refiero a la invitación. Les ruego, para terminar, que todas y cada una de las afirmaciones que haya dicho en los últimos 50 años, sobre todo las que he dicho hoy, o las que diga o escriba en los pocos años de vida que me quedan, no me las acepten como verdaderas, por favor, ni las negaciones tampoco. Pero sí les pido encarecidamente que no las rechacen como falsas, sino que las tomen como una invitación y ojalá una incitación al pensamiento,
definiendo pensamiento como aquella actividad mental intensa, apasionada y apasionante, que nos permite seguir haciéndonos la ilusión de intentar ir más allá de la ciencia en pos de la sabiduría inalcanzable.